de hoy es de Nicolás Maduro, presidente otra vez de Venezuela hasta el 2025. Somos una democracia de verdad, dijo en el acto discurso de Asunción ante el Tribunal Superior de Justicia. Y la otra frase del día tiene que ver con lo que respondió Mauricio Macri, presidente de la República Argentina, que dice: Maduro quiere burlarse de la democracia. Venezuela vive bajo una dictadura. Y esta es la imagen central, lo que está recorriendo el país, las vacas muertas en una lancha sacada de los campos del norte de Santa Fe, lugares como El Nochero, Santa Margarita, campos inundados, cientos de miles de hectáreas bajo el agua y la situación que no mejora, y para colmo el pronóstico que solo habla de un respiro en las próximas horas. Te vamos a contar todo hoy en TN Central. Desesperante la situación porque no dan abasto inicialmente los animales que van flotando, llevados por la corriente en lo que eran campos y no ríos, aunque la imagen muestre lo contrario. Animales que no están acostumbrados, que se estresan, que mueren, que tienen que ser retirados de esta manera, y la gente que pide ayuda a gritos. Esta imagen que conmueve claramente será uno de los temas de TN Central de hoy. Lo estaremos hablando con José Bianco, a quien ustedes escuchaban, y también hablaremos sobre la interna que hay entre las provincias que de alguna manera se reparten la culpa, pero nadie quiere agarrar la responsabilidad. Tremendo lo que está pasando en todo el litoral norte argentino con las inundaciones. Así le damos la bienvenida a TN Central. Buenas noches, porque lo hemos saludado hoy. Buenas noches, y estos son los temas de hoy. Cumbre en Capilla, pero no porque están en penitencia, sino porque se encontraron en ese lugar Marcos Peña y Lilita Carrió. ¿Qué fue lo que dijeron? En minutos se lo cuenta Maru Dufal. Y además, arrestado por sacar fotos. Un fotógrafo denunció que fue sacado de vaca muerta luego de haber sacado fotos de un basurero y que la policía de la provincia de Neuquén lo golpeó. Este es un adelanto del tema. En el calabozo ya estaba rodeado por varios policías, que uno me tocaba con una escoba en la cabeza, me golpeaban, me pateaban, y después me llevaron a otro calabozo y ahí permanecí más o menos 2 horas, calculo. Un policía incluso me preguntó por el valor de mis equipos fotográficos, que me llamó bastante la atención. Bueno, estos son los temas de TN Central de hoy, pero abrimos con una información que es algo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí, lo que está pasando ahora, la marcha de las antorchas, que tenemos que decir es la primera de una serie de distintas marchas que se van a dar todos los jueves, según han informado distintos gremios, entre ellos la CTA y camioneros, con Hugo Moyano ahí a la cabeza. Sobre todo el reclamo es por el aumento de tarifas, y ahí en el lugar está Javier Lozano. Buenas noches, Javier, ¿nos escuchás? Hola Maru, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Arrancó la temporada de protestas en la ciudad de Buenos Aires con esta masiva concentración que se dio a partir de la tarde en la zona de 9 de julio y Avenida de Mayo. Previamente había también concentraciones de partidos de izquierda, principalmente en la zona de Obelisco, y todos confluyeron a partir de las 19:30 a la zona del Congreso, donde se hizo esta marcha con el eslogan "Basta de tarifazos". Había sido convocada hace una semana por las 2 CTA principalmente y el gremio de camioneros que conduce Pablo Moyano. Cuestionan, por supuesto, el tarifazo por violar todas las leyes previstas para la reactualización tarifaria. También dijeron que iban a hacer denuncias penales contra los funcionarios responsables, y se leyó un documento conjunto en un escenario que se montó frente al Congreso sobre la avenida Entre Ríos,
en donde básicamente ellos dijeron que estaban en contra de estos tarifazos, además de otras políticas económicas, sociales y principalmente la proyectada reforma laboral. Eso incluyó el documento y esto va a seguir durante el mes de enero con el próximo jueves 17, otra marcha de antorchas en la ciudad de Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 cerrando el mes de enero en la ciudad de Mendoza. Ahora está en plena desconcentración, todavía quedan algunos manifestantes con las antorchas encendidas en el rincón de la plaza que da sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Ya la mayoría se ha desconcentrado por la avenida Callao, también por la avenida Rivadavia, hacia la zona del centro. Una manifestación que tuvo como principales dirigentes a los representantes de la CTA, también del gremio de camioneros y otros sindicalistas que responden como Sirieli de Aeronáutico, Sergio Palazzo de la bancaria. En definitiva, una manifestación masiva que contó entonces con gremios que responden a estas centrales sindicales, también a organizaciones sociales en menor medida y a partidos políticos de izquierda. Ya se está produciendo entonces la desconcentración de la zona del Congreso. Gracias, Javier, por toda la información. Vamos a seguir el tema y como decíamos, ¿no? La primera de una serie de marchas que van a seguir todos los jueves, por lo menos durante enero. Cambiamos de tema ahora y vamos a resumen económico con Marcela Pagano. Y el dato del día, chicos, sin dudas es la intervención del Banco Central. Por primera vez compró dólares desde mayo de 2017. Esa había sido la última vez que había comprado el Banco Central 100 millones de dólares. Hoy intervino comprando menos proporción de divisas, fueron 20 millones de dólares, pero lo cierto es que hacía mucho tiempo que no se veía la autoridad monetaria preocupada por retener reservas, por adquirir reservas. Hoy lo hizo, y lo hizo en realidad en este marco de política monetaria que fija un techo y un piso, y el dólar hoy, el mayorista, perforó ese piso. Y se había comprometido el Banco Central a salir a comprar dólares si estaba por detrás de ese piso. Lo hizo, pero aún así, a media jornada cuando intervino, lo hizo a un precio. ¿Sabes qué? Cerró 30 centavos por detrás de ese precio con el cual compró y cerró su transacción el Banco Central. Con lo cual, eso nos deja para mañana un horizonte de que el dólar va a seguir cotizando en baja. Hoy cerró el del pequeño rista, el que vas a ver en el banco, a 38 pesos con 16 centavos. Bajó 34 centavos entonces en la cotización de casas de cambio y bancos. Y si tenemos que hablar también de lo que sucede en el sistema financiero, hay que hablar también del riesgo país. Porque hoy también volvió a bajar un 2,6% y quedó ahí nomás de perforar los 700 puntos básicos. Algo que es muy importante porque a medida que baja el riesgo país, la tasa de interés con la cual se financia Argentina en el mundo y las empresas locales en el mundo también baja. Así que es un tema también que en el gobierno siguen muy de cerca. Y las empresas están muy preocupadas porque así como hay un sistema de estabilidad cambiaria en los últimos hay que decirlo, las últimas 2 semanas, pero sobre todo hace 3 meses que se está logrando contener la demanda de dólares, lo que no se ve es una baja fuerte en la tasa de interés. Y hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa salió con un comunicado de prensa muy fuerte argumentando que tanto los comerciantes pymes como las empresas que fabrican, pequeñas empresas, hoy están financiándose con tasas que no bajan del 60% para el descuento de cheques e incluso préstamos personales que están tomando los propios empresarios con un costo financiero del 100%. Dicen que están ahogadas y que necesitan la intervención del gobierno para que las tasas de interés bajen. El fenómeno hídrico que estamos sufriendo afecta a toda la provincia de Sur a Norte. El departamento 9 de julio es el departamento con mayor afectación. Estamos como 1,20 metros de agua dentro de nuestro pueblo y eso sí va a ser fatal. Superaron 120 y 130 milímetros. Sobre una situación crítica, esto agravó muchísimo más todo el trabajo que se venía haciendo de defensa. Desesperante la situación que estamos viviendo. Y hablamos ya de cerca de 300.000 hectáreas afectadas por el fenómeno hídrico.
Claramente es uno de los temas que preocupa porque además, obviamente, hay mucha gente que la está pasando mal, fundamentalmente en 3 provincias, ¿no? En este sentido. Sí, porque Santa Fe fue la más visible inicialmente, después se sumó Corrientes, tanto al norte, donde está su capital, en el noroeste, como en el sudeste, donde ya se habla de 3 muertos, no 2, como lo veníamos haciendo hasta hace pocas horas. Y veíamos una imagen al comenzar en el noticiero y te hablábamos de animales muertos. Estos son los únicos que tienen la suerte de salvarse, son los animales más chicos que no lo pueden hacer por su cuenta, se los ata de manos y pies, para que se entienda, desde las patas, y se los sube a las barcazas. Es la única manera que tienen de salvarlo. Por sus propios medios no podrían hacerlo, y si no tuviesen esta lancha, también el destino es el de otros tantos animales que están muriendo porque el agua sigue subiendo. Porque en la última semana llovieron más de 350 milímetros en muchísimos lugares, no una tormenta puntual. Esa en imagen muchísimos es lugares. tremenda. Terrible. Esa imagen es tremenda. Parecen llevados por la correntada de un río. Son zonas de islas, zonas del norte de Santa Fe. Te nombrábamos antes el Nochero, Las Garzas. Y agradecemos la información de la gente del campo que también nos va contando cada una de las cosas que muchas veces desconocemos, como es este tipo de salvatajes, que para nosotros, al no moverse los animales, parecen prácticamente muertos. Y también se trata de animales chicos porque si no, no entrarían, ¿no? En las embarcaciones son novillitos, eso. Claro, el Terneros, resto se nos terneros trata más que novillitos. de arriar como lo estamos viendo. Siempre y cuando las distancias sean cortas y las correntadas lo permitan. El ganado se lo lleva a zonas altas, pero claro, siempre y cuando el agua baje, es una buena medida. Si el agua sigue subiendo, hay que tomar la medida correcta para minimizar la cantidad de muerte, que siempre las hay en este tipo de situaciones. Y después, si se mantienen los suelos tan saturados, los problemas empiezan a ser otros, ¿no? Los problemas, como veíamos en Santa Fe, con la producción de leche, los tambos, las vacas que no rinden igual. Claro, eso te iba a decir que eso es cuenca lechera además, y que después, por la cantidad de animales que se ven ahí, vos podés tener los animales un determinado tiempo, pero después Claro. no hay alimento que te alcance. Ni caminos que resistan, Claro. ¿no? Fíjate las zonas que estamos viendo, no relucen por la cantidad, por el mantenimiento de los caminos rurales, lo hemos visto en cada uno de los problemas de lluvias intensas de los últimos años. Estas son las 4 provincias más complicadas. Hay que después pensar en Sumara, o en Formosa recibió en las últimas horas lluvias intensas. Pero hay además evacuados, ya te hablamos de los 4 muertos. Fíjense, ¿no? Tenemos que ir provincia por provincia y ciudad por ciudad. Ni hablar de la gente que está evacuada o aislada porque no se puede llegar hasta donde está. Paso de los Libres hasta 100 personas, que fue una de las más golpeadas. Curzú-Cuatiá también en el este de la provincia de Corrientes, como Misiones. Bueno, Mercedes Se habla de Corrientes. al menos 600 y ese número queda chico porque fíjense, los lugares están distribuidos por varios puntos del país. Las lluvias fueron muy fuertes y generalizadas. Y eso hace que los arroyos y los ríos tengan mucho más trabajo. O sea, mucha agua en poco tiempo. Mucha agua en poco tiempo y en muchos lugares a la vez. No tiene por dónde escurrir. Claro, van hacia las zonas bajas de manera continua y junta e inundan zonas que generalmente no tienen. Pero geográficamente, o sea, ¿cómo es como para entenderlo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que va afectando en función de las cuencas que llueve a una provincia y que perjudica, por ejemplo, a otra? Claro, vos pensás que los ríos están en las zonas más bajas. Las cuencas de los ríos son como una especie de palangana. Hay una pendiente en el terreno. Para simplificarla, la zona más alta de la Argentina piensen que está en el oeste y que la pendiente es leve hacia el este, hacia el Atlántico. Y ahí tenés los principales ríos, como en Santiago del Estero el río Dulce, en Santa Fe el río Salado, A el medida río que te vas Paraná acercando a la y el cordillera, Uruguay. hay más altura. Claro. Y esa después va sería la bajando pendiente. hacia la costa. No siempre va hacia el este. Los ríos, de hecho, los más importantes del país, sacan agua del litoral y se unen formando el río de la Plata. Pero es fácil o es imaginable hacia dónde va a ir el agua, siempre y cuando no haya manejos raros con el agua. Claro. No haya manejos ilegales con el agua que entorpecen el normal. ¿Cómo qué, por ejemplo? La normal. Desvíos de cursos para campo. Los canales, claro. Diques, canales, obras mal hechas, como puede ser la vía de un tren que te forma una especie de terrapleno, de dique, que impide que el agua se vaya de un pueblo, por ejemplo. Locura, ¿no? Digo, cosas con planificación equivocada, por decirlo de alguna manera. Por no decir sin planificación, porque pensar en hacer una vía sin planificación es una torpeza muy grande de aceptar que nadie lo va a hacer. Así que hubo que romper de nuevo cosas que se habían hecho
porque están entorpeciendo el avance del agua. Sí. Claro. Y en el medio aparecen, nosotros checamos con distintas fuertes, bueno, a ver qué era lo que estaba pasando, porque siempre aparece, por lo menos el fantasma de las obras, ¿no? Si esto se puede llegar a de alguna manera alivianar, ¿no? Hay 3 provincias en este caso que lo que están haciendo es, digamos, hablar de, en cuanto a infraestructura, pasarse la pelota de una provincia a la otra, dicho más criollamente, pero fundamentalmente son Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, ¿no? Las provincias que hablan de esto. Pero queremos saber, en cuanto a infraestructura, esto, si se puede llegar a mejorar o si en realidad son cuestiones que se van construyendo año a año. Y para eso estamos en comunicación ahora con Pablo Bereciartúa, que es secretario de Infraestructura del INAH, que es el Instituto Nacional del Agua. Pablo, ¿cómo estás? Acá en TN Central te saludamos Maru Dufar, José Bianco y Nacho Otero. Buenas noches. Bien, muy bien. Soy secretario, solo para corregir, de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. Y en el ámbito de la Secretaría, por supuesto, tenemos varios organismos y uno de ellos es el Instituto Nacional del Agua. No, estaba justo, fue un error acá que teníamos. Respecto a lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? O sea, en cuanto a obras, ¿hay un componente en esto en cuanto a falta de obras u obras que podrían llegar a planificarse más adelante? Sí, eso desde ya. Yo creo, primero hay que decir que la situación, como ustedes presentaron, es una situación grave. Realmente es un caso excepcional. Yo hace un rato me comuniqué con los ministros de las 3 provincias que mencionaron y más recientemente con el gobernador Miguel Lifchit, y pudimos repasar la situación actual, y la situación es de una realmente muy alta gravedad en una extensión muy grande. Hay, si lo vemos de manera conjunta, tal vez más de 300.000, cerca de 400.000 hectáreas afectadas, y lo primero es decir que acá lo más importante es actuar para garantizar la seguridad de las personas, para garantizar que no se inunden las localidades, que estén protegidas, y por supuesto que en esa línea es en donde está actuando los gobiernos provinciales y también el gobierno nacional, que está involucrado. Pero al punto de esa pregunta nos tenemos que preguntar cuál es la razón de fondo de esto y cuáles son las posibilidades que tenemos para resolverlo, para lograr que estos impactos negativos no se manifiesten. Y la respuesta a eso va por 2 caminos, ¿no? Uno es reconocer la falta histórica de planificación y de inversión que hay en el país. Entender que estos son problemas que tienen solución, que se pueden administrar, pero que para eso es clave llevar adelante planificación, es clave comprometer inversiones. Ese es el primer factor. En ese sentido, creo que tenemos que destacar que estamos trabajando en esa política. El Gobierno Nacional, junto con las provincias, ya ha creado 5 comités interjurisdiccionales muy grandes, entre ellos varios que afectan a estas provincias, como es el caso de la Picasa, del río Quinto, del río Carcarañá, del Vila Cululú, en la zona de la cuenca lechera, como recién mencionaban, y específicamente en esta región es el Comité de los Bajos Submeridionales. Lo hemos creado en la Casa Rosada en febrero del año 2018 y está funcionando. El martes pasado, este 8 de enero, se reunió con los ministros de las provincias en mis oficinas, y allí es donde se está definiendo la política de mediano y largo plazo, que incluye efectivamente obras, y muchas de ellas muy grandes, como las que ya se están haciendo, ¿no? Estamos haciendo obras muy grandes, por ejemplo el Canal San Antonio. Es una obra histórica después de décadas, se había hecho en la década del 30, en el siglo pasado, se está haciendo de vuelta, son casi 200 kilómetros de canalización entre San Francisco y Marco Juárez, o más recientemente y más cerca de esta zona, estamos iniciando, lo hemos hecho hace unos 45 días, la canalización del Vila Cululú, que afecta a la cuenca lechera, justo al sur de esta región. Son otros 100 kilómetros de canalización, ambos con un 100% de inversión del Gobierno Nacional. Estas son obras históricas que se esperaron durante muchos años, que se están haciendo ahora. Creo que el cambio es establecer... Sí.
No, disculpe la interrupción, digo, pero me imagino las personas que nos están mirando, que están en las zonas afectadas, que lamentablemente no es la primera vez que les pasa en la provincia de Santa Fe. Hemos tenido que cubrir, bueno, está José Bianco acá con nosotros, inundaciones creo que todos los años. Mi pregunta concreta es, usted hablaba de planificación antes, si tienen una respuesta para todas estas personas respecto de cuándo y cuánto, o sea, cuánto tiempo hay que esperar y cuánto dinero de inversión hace falta para que no haya más inundaciones en estas zonas que evidentemente tienen algún problema, o de falta de infraestructura o por la geografía misma del lugar. ¿Cuándo no vamos a volver a tener estas inundaciones? Bueno, cuando la pregunta esa tiene una respuesta que es clave, el nivel de inversión que hace falta es muy alto. En el Plan Nacional del Agua está estimado que la Argentina necesita una inversión del orden de los 10.000 millones de dólares para lograr la infraestructura que falta hoy. De esa inversión en los últimos 3 años se ha comprometido aproximadamente... ¿Lo puede repetir, por favor? 10.000 millones de dólares es el orden de magnitud de la inversión en infraestructura que requiere la Argentina para adaptarse al tema de fondo, que es el segundo factor que mencionaba hace unos minutos, que es el cambio climático, la variabilidad del cambio climático. En ese sentido, ya hay comprometidos del orden de 2.000 millones de dólares de los 10.000 en los últimos 3 años, obras muy grandes. La obra más grande de la Argentina es de la Cuenca del Salado, en el centro de la Pampa Húmeda, donde hay comprometidos 1.200 millones de dólares. Y respecto de este sistema y de la pregunta puntual, bueno, se ha presentado, aún no en papeles, pero hay una idea de hacer un canal que iría desde la localidad de Tostado hacia el norte, a lo largo de la ruta interprovincial 35, entre la localidad de Tostado y el límite con la provincia de Chaco. Son unos 100 kilómetros de canalización. Secretario. La provincia de Santa Fe, ¿sí? Sí, perdón que lo interrumpa, pero me quedé pensando en los números que nos comentaba. ¿Usted tiene magnitud o han cuantificado cuál fue la pérdida, por ejemplo? Por poner el ejemplo más reciente que la gente tiene en la cabeza, que fue la última gran sequía de comienzos del año pasado. Corríjame, pero creo que ese número era cercano a los 7.000 millones. Es verdad, es correcto. O sea que... Y las inundaciones de los años 2016 y 2017 las podemos estimar en aproximadamente 5.000 millones de dólares cada año. O sea que las obras necesarias, esto es casi un seguro lo que hay que pagar para evitar que en una o dos casos extremos... Son inversiones extremos, que se justifican plenamente por los beneficios que implican, no cabe ninguna duda. O sea que estamos pidiendo lo mismo los dos. Usted seguramente también está... No, pero además se está haciendo esto. Lo que hay que lograr, como hablábamos hace instantes con el gobernador en la comunicación que tuvimos, es que se cree la institucionalidad que hace falta. Hacen falta obras, esas obras se tienen que consensuar entre las provincias. La Argentina es un país federal. En el marco de nuestra Constitución, el agua es un recurso natural que es de las provincias, por lo tanto tienen autonomía para tomar decisiones mientras el agua está en su territorio. Claro. Y creo que lo que eso implica es lograr la madurez que, como dije, en varias obras que ya están en curso, que son históricas, ya se ha logrado de llegar a consensos. Yo creo que estamos en esa etapa, pero me parece que lo que tenemos que entender es que además de las obras hay que crear la gestión, la capacidad de gestión. En todos estos territorios también hay muchos canales clandestinos, es decir, canales no declarados. Sí, lo hablábamos y hace falta no solo hacer las obras, sino también administrar este territorio, tanto desde la faz pública como de la faz privada. Y le hago una consulta para saber técnicamente cómo funciona esto. O sea, por ejemplo, cuando se tienen que hacer estas obras, estos 10.000 millones de dólares, de los cuales hasta ahora hay 2.000 millones de dólares. ¿Esto cómo está funcionando? ¿Se está llamando a licitación por parte de Nación o las provincias tienen que llamar a licitación para poder realizar estas obras? No, en general lo que hemos hecho es... hay licitaciones que hace la Nación y licitaciones que hace la provincia. Por ejemplo, en el caso del Canal San Antonio, entre las provincias de Córdoba y de Santa Fe, estos 200 kilómetros que les digo, que impactan más de 600.000 hectáreas, fueron licitados por la Nación. En el caso del Vila Cululú, una obra que empezó, como dije, hace aproximadamente 2 meses en Santa Fe, muchísimo impacto para una cuenca lechera clave. Hicimos un convenio con Santa Fe y si bien el 100% del financiamiento se pone por parte del Fondo Hídrico que administra el Gobierno Nacional, la licitación la hizo la provincia de Santa Fe.
El trabajo es en conjunto y lo que buscamos es que haya una relación entre la inversión, que debe ser seguramente mayoritaria por parte de la Nación, pero que también se complemente con un porcentaje de inversión por parte de las provincias. Eso también es parte del cambio que tenemos que lograr en la Argentina, que es que las provincias asuman también su rol en términos de invertir en obras. Debo decir que ese es el caso de la provincia de Santa Fe, que si bien estamos haciendo una buena cantidad de obras con inversión nacional, también tengo que decir, se están haciendo obras muy importantes con inversión provincial. Muchísimas gracias por esta comunicación y por la precisión en sus respuestas. Nos queda en claro entonces que hace falta todavía mucho dinero y por lo tanto bastante tiempo. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. De lo que vamos a hablar ahora es de un tema que es grave en distintos aspectos. ¿Qué fue lo que pasó? Este joven que veíamos recién en la presentación es alemán, está viviendo en la Argentina desde hace poco más de un año. Estaba en Anielo, en la provincia de Neuquén, en el yacimiento de Vaca Muerta, sacando fotos para hacer un trabajo documental sobre la práctica del fracking en uno de los yacimientos más importantes de petróleo y gas no convencional de América Latina, de la región. Mundo, sí, claro, sí, del mundo. Cuando fue sorprendido por personal de la empresa, que justamente lo que él estaba fotografiando es un área que funciona como el basurero, entre comillas, de estas prácticas para la extracción de la energía no convencional. Sí. Muchas veces funcionan, esta es una de las fotos, ¿no? Que sacó este fotógrafo. Muchas veces este tipo de pozos sirven como para arrojar el crudo de prueba, se le dice, que es como el petróleo que en cierto punto se empieza a extraer como para testear la calidad, ¿no? Generalmente este tipo de pozos tienen que estar recubiertos con geomembranas para impedir el pase del material contaminante hacia lo que pueden ser las napas o las segundas capas de tierra, y él, bueno, sacó esta foto. Exactamente, bueno, ese lugar está en una empresa privada, Teatro Neuquén Sociedad Anónima. Esa empresa está denunciada penalmente por distintas organizaciones por contaminar. Cuando él estaba sacando las fotografías a esa empresa, aparece una persona de la empresa, luego la policía lo detienen, y esto es lo que denunciaba el fotoperiodista freelance que trabajaba en ese lugar de Anielo. Estando cerca de Anielo, recorriendo arriba en la meseta los pozos de fracking, fotografiando los pozos que se estaban construyendo, tanto como los pozos que ya estaban en función. Entré a un predio buscando, guiándome con las fotos satélites de Google Maps, lo que eran esos piletones basureros petroleros, los que había visto investigando el tema. Y bueno, ahí llegué a un basurero, llegó un supervisor del predio y me dijo que no podía estar en el lugar, que era una propiedad privada. Entonces me invitó a subirme a la camioneta suya para llevarme a la entrada del predio. Llamó la policía después me llevó a la comisaría abajo en Anielo. Y bueno, durante el trayecto a Anielo, una policía se metió en mi WhatsApp, revisando todos los mensajes, leyéndolos en altavoz, reproduciendo los mensajes de voz que había enviado y recibido. Me llevaron a un calabozo y llamaron a algún testigo para firmar el acta. Y no, al testigo no alcancé a ver.
Entonces en el calabozo ya estaba rodeado por varios policías que uno me tocaba con una escoba en la cabeza, una escoba sucia en la cabeza, otros me golpeaban, me pateaban y después me llevaron a otro calabozo y ahí permanecí más o menos 2 horas, calculo. Un policía incluso me preguntó por el valor de mis equipos fotográficos, que me llamó bastante la atención. Cuando ya me volvían a liberar, firmé 3 documentos, un documento creo que fue una causa penal en contra de mi persona, o sea, creo porque no los leí bien, porque ya había hecho la experiencia anteriormente que no me parecía el ambiente o el lugar para reclamar mis derechos o para poder pedirles que me dejaran leerlo tranquilamente. Y el tercer documento, que fue ese mismo acta de mis pertenencias, firmé que me habían devuelto todo, aunque me avisaron, me informaron que habían secuestrado mis equipos fotográficos. Una situación de violencia policial que en cierto modo a veces parece normal, pero que tratándose de un caso de un trabajador de prensa que se encontraba haciendo una fotografía, no habría necesidad alguna de haber procedido de esa manera. Con lo cual, esta situación nosotros creemos que es gravísimo, que involucra la responsabilidad penal de los agentes policiales que participaron en el operativo. Stefan Borgar, que es periodista, tiene 28 años y me quedé con una de las cosas que él decía ahí. Yo firmé un acta como que me devolvían los equipos, pero en realidad no me los devolvieron. Y en el momento en el que él lo detienen, personal de la empresa le pidió que eliminara, que borrara las fotografías que había sacado. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué borrar las fotos? Claro, ¿no? exactamente. Nosotros nos comunicamos con la provincia de Neuquén para ver cuál era la respuesta, digo, porque quien lo detiene de forma ilegal, por lo menos según lo que él denuncia, lo trata de esta manera. Es la policía policial. Claro, es la policía de la provincia. Habló el ministro de Trabajo y Seguridad de la provincia de Neuquén y lo que dijo es que no compartía esta metodología de la policía de la provincia, que iban a iniciar un sumario administrativo y que lo que había que hacer ahora, lo que le correspondía al gobierno de la provincia de Neuquén, era investigar qué es lo que había pasado y una vez definidas las responsabilidades, aplicar la sanción disciplinaria que sea necesaria, pero insistimos, ¿no? Hay una denuncia que presentó hoy el periodista Borgar en la Fiscalía de Neuquén, así que paralelo a lo que haga como la responsabilidad por su cargo administrativo la provincia y las autoridades del gobierno de Neuquén, va a avanzar también la causa penal. Bueno, y habrá que ver también porque según el relato de este periodista prácticamente describe a la policía provincial actuando como si fuese la seguridad privada de la empresa, ¿no? Así que la investigación habrá que ver por qué es que se dio eso en el caso de que ya haya dado, ¿no? Sí, además de eso, aparte de actuar mal ya de por sí como fuerza de seguridad, revisarle el celular, un montón de cosas que son terribles realmente. Veremos cómo se resuelve esta situación en Neuquén entonces. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es un país profundamente democrático. Defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos, con su desesperación, llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo. He cumplido con la Constitución. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo 2019-2025. Y lo juro por mi vida, así lo cumpliré. Ahí veíamos la asunción de Nicolás Maduro hoy en Venezuela. Vengo para garantizar la democracia, dijo casi como... una hipocresía, no me sale otra palabra para decir, pero ya está con nosotros María Gabriela Ibáñez Cordero, periodista venezolana. ¿Cómo viste hoy la asunción de Maduro? ¿Qué sentiste cuando lo escuchabas decir
que venía para garantizar la democracia en Venezuela? Bueno, es que en primer lugar tendría que desglosar el sentimiento como persona y el segundo como analista, ¿no? El primero tiene que ver con una serie de sentimientos que van desde la ira, la rabia, la irascibilidad total, porque como bien decías, es una hipocresía, es un mal manejo, ¿no?, de la psiquis de los venezolanos, ¿no? El tratar de decir yo soy quien salva cuando es el que hunde, cuando es el que ha llevado al país a un retroceso económico de más de 40 años, y no es una exageración, porque los índices económicos del país y los índices a nivel de salud y de educación se refieren a 1950. Es inaudito, ni siquiera cuando una dictadura militar en Venezuela durante aquella época. Y la segunda, como analista, pues es parte, ¿no?, de este show mediático al que nos tiene acostumbrado el gobierno venezolano, que hoy en día sí definitivamente carece de toda legitimidad, ¿no? Y eso tiene una explicación jurídica a la cual nos pudiésemos referir. ¿Cuál es? Bueno, las elecciones que se celebraron en mayo son unas elecciones que carecían de toda legalidad porque el gobierno no permitió, como lo establece la Constitución y la ley electoral, la participación de los partidos políticos. No lo hizo de frente, no lo hizo directamente, sino que estableció paramecanismos para que no pudieran presentarse a la elección. Es decir, los inhabilitó, llevó presos a algunos de los líderes políticos de estos partidos y, por supuesto, paralelamente creó una suerte de candidatos que estaban representados por lo que valía el gobierno, es decir, tenían la idea de hacer un cambio, es decir, de promover un cambio que en realidad no lo era, porque estaban organizados por el gobierno. Vamos a decir que fue una comparsa del gobierno venezolano. Entonces, de allí en adelante, pues la oposición no participó en esos comicios de mayo. Al no participar, por supuesto, también hay una gran abstención que estuvo por encima del 60%. Muchos argentinos cuando te preguntan, te dicen, oye, creo que fue el 30% o el 50% lo que votó. No, es el 60% de la población se abstuvo y el restante 30%, unos votaron, prácticamente la mitad de ese 30% votó bajo obligación, bajo coacción, porque eran funcionarios del Estado. Sí. No, me quedé pensando que la asunción que vimos hoy es la de un presidente de un país en el cual el 60% de la gente con posibilidades de votar no lo hizo. Exactamente, se abstuvo totalmente porque no se sentía parte de un juego democrático o de una... Sí, de la fiesta democrática, como le hicieron llamar durante tantos años de la revolución de Hugo Chávez, ¿no? Era una farsa, legitimar una exacto, elección falsa. Era una falsa, eran candidatos falsos, eran candidatos que a la calle todo el mundo sabía que no eran reales, ¿no? Y en el medio de una situación humanitaria muy complicada, ¿no? Yo el año pasado estuve en Ecuador, también estuvimos en Colombia, llegamos hasta Lima contando precisamente durante 2018 lo que fue el éxodo venezolano, ¿no? Incluso hasta, a mí me pasó, hablando con muchos de los venezolanos que escapaban a pie directamente, muchos hasta incluso en su momento eran chavistas y se reconocían como chavistas, pero que estaban enemistados con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, respecto con lo que tiene que ver con ese tema humanitario, ¿cómo está la situación ahora en Venezuela? Imagino que seguirás manteniendo contacto con la gente allá. ¿Se ha cortado el éxodo o continúa? No, para nada. Y el éxodo continúa. De hecho, Argentina recibe todos los días y todas las semanas venezolanos, igual como países como Ecuador, como Perú, pero que lamentablemente pues han tenido que tener medidas paramigratorias, es decir, ir frenando un poco el flujo migratorio porque países latinoamericanos no tienen la misma capacidad que lo pudieran tener países europeos para recibir un gran éxodo de migrantes, ¿no? Y la situación prevalece porque de hecho cada vez más la situación económica desmejora. Por ejemplo, veíamos un precio de $1, que era un dólar paralelo, es un dólar que no es el que figura en las tasas del Banco Central de Venezuela. Ayer, por ejemplo, les voy a dar un número nada más para que tengan una relación. Ayer decíamos que un dólar costaba 1.700 soberanos, que es la nueva moneda que estableció este gobierno posteriormente a las elecciones. El día de hoy estamos hablando de 2.300 soberanos, o sea, estamos hablando de diferencias del 1000% diario. Claro, y el sueldo mínimo de un trabajador, ¿cuántos soberanos es?
No, el sueldo mínimo de un trabajador es que no vale ni siquiera la pena que te lo digan soberano, sino que te lo explique en pesos, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer con pesos? Comprar un refresco y un pan. Con un sueldo de un... Digo, un refresco y una gaseosa. Sí. Una gaseosa y un pan. Una gaseosa y un pan. $8 decían que era el salario, ¿no? Sí, $8 son 120 pesos más o menos, ¿no? Bueno, 120 pesos, o sea que una gaseosa grande cuesta 80 pesos. Por ahí, y también lo que pasa en Venezuela, donde la crisis económica ha llevado que no haya, porque hay un precio supuestamente para los alimentos que está subsidiado por el Estado, pero que no los encontrás en ningún lado. Entonces, supuestamente vos podés comprar algo que no está y terminás comprando en el mercado paralelo donde las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar. Claro, que está el mercado ahí en Caracas, está el mercado negro, que es donde se consiguen muchos de esos artículos. Sí, se conseguían algunos de esos artículos. No, ya ni siquiera. De hecho, con esta serie de hechos irregulares también han crecido empresas y organizaciones que se encargan de traer comida del exterior, pero a la que solamente tiene acceso una clase económica muy disímil del grueso de la población. Y ahora hay una variante que también parte de ese acceso a esos productos de importación de empresas que muchas veces tienen que ver con el gobierno venezolano, y hago la diferencia entre el Estado venezolano, es que se están valiendo a las remesas de los venezolanos. Entonces tienes que ver con el éxodo. El éxodo ha generado una nueva fuente económica de ingresos. Me contaron eso, me contaron que muchos de los que se van, obviamente que el sistema ya de por sí es perverso, ¿no? Porque el negocio precisamente, o lo que posibilita mantener a la familia de uno en Venezuela, es si la familia sigue en Venezuela, en donde lo que uno manda desde afuera siempre es mucho. Exacto. Pero si se lleva a la familia consigo, no alcanza todavía, porque obviamente uno se tiene que establecer en un país. Y me contaban que muchas veces tenían que hacer transferencias de pequeños montos, porque si el Estado, el gobierno, mejor dicho, el gobierno venezolano veía que había una transferencia grande, automáticamente percibía impuestos sobre eso. Sí, esa fue la idea. Todavía no está en vigencia. El gobierno venezolano se ha caracterizado siempre por asustar, por generar un caos. Por ejemplo, sí ocurre que el gobierno venezolano estableció un veto a las transferencias por ejemplo, desde el exterior con tus propias cuentas. Yo, por ejemplo, aquí no puedo acceder a mis cuentas en Venezuela, porque al leer la dirección URL que estoy accediendo desde el exterior, me bloquean y de hecho no siquiera me permiten. Entonces eso fue el primer paso. El segundo paso es probablemente los impuestos, porque evidentemente va a obtener ganancias. Todo esto que les estaba comentando, bueno, derivó en lo que vimos hoy, un presidente que no es reconocido internacionalmente, que en la Organización de Estados Americanos no tuvo ningún respaldo, prácticamente, o sea, no obtuvo la moción por consenso, pero sí por votos nominales con 19 votos que realmente fueron importantes, y de países que pudieron haber votado como no, como el caso de México, que López Obrador ha podido haber dado una instrucción a la diplomacia de haber votado que no, bueno, porque tiene un carácter similar en cuanto a socialismo. Sin embargo, se abstuvo, y las abstenciones te dan mucho que decir, porque es el lobby a una negociación que sí creo que está cercana. No estamos hablando de que haya una esperanza el día de mañana que el gobierno deje de estar funcionando. Evidentemente es un gobierno írrito, es un gobierno que carece de toda legalidad, por lo que les comentaba anteriormente, y porque, bueno, hoy solamente vimos 5 países que apoyaron a la toma de esta posesión, y posteriormente vimos al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que aunque no dijo exactamente o con la precisión que yo me imagino, la desesperación del venezolano común, tanto dentro del país como fuera del país, que dijese: yo asumo el vacío de poder, pero sí abrió el abanico y se respaldó en las acciones internacionales que son inéditas en este tipo de situaciones, porque Venezuela es un caso inédito. Venezuela ha roto con todos los paradigmas que conocíamos de dictaduras hasta el siglo XX. De hecho, es la primera neodictadura del siglo XXI, que ha estado arraigada en un principio de socavar la psiquis del ciudadano y hacerle creer y entender de que mientras peor se sienta, él es la solución, el gobierno es la solución cuando no lo es. Es un mecanismo un poco siniestro. Lamentablemente nosotros lo conocemos porque en la Argentina siempre se sigue muy de cerca lo que pasa allí. Le agradecemos muchísimo por haber venido, Gabriela, y seguramente
la solución esté más cerca que lejos. Sí, creo que sí. Y yo pienso que los venezolanos no deben perder la fe a pesar de que lo que hablábamos anteriormente esté presente cada día. Muchísimas gracias. A ti. Hacemos una pausa cortita y enseguida seguimos con más TN Central. La información que tenemos para este segundo bloque de TN Central tiene que ver con la reunión, con la cumbre, podemos decir, para ponerle un poco más de... Lilita Carrió, que ayer estuvo aquí en A Dos Voces, no se cayó nada, como siempre fiel a su estilo. Y hoy, después de las 4 de la tarde, lo recibió al jefe de gabinete, Marcos Peña, en su casa de Exaltación de la Cruz. Ellos no hablaban desde noviembre, o por lo menos no se encontraban personalmente desde entonces. Tuvieron una reunión en buenos términos. Sí. La realidad es que Carrió está en una buena sintonía hoy con la Casa Rosada. La reunión de hoy tenía que ver sobre todo con el año electoral, algo de lo que venimos hablando en TN Central. Carrió lo que hizo fue volver a comprometer su trabajo y su acompañamiento a las candidaturas de Cambiemos, y sobre todo a la candidatura de Mauricio Macri a presidente por la reelección. Ella sostiene que Macri es el único candidato de Cambiemos, que es el candidato natural de Cambiemos, y hoy parte de las conversaciones que tuvieron con Marcos Peña fueron en ese sentido de ver cuál era la estrategia electoral de Cambiemos, cuáles son las posibilidades y las situaciones de Cambiemos en cada uno de los distritos, cuál es la situación en Córdoba. Córdoba es una provincia importante para Cambiemos. Recordemos que allí Mauricio Macri sacó más de 3 millones de votos en las elecciones de 2015 y es el en parte... segundo distrito electoral del país. Sí, y es en parte la provincia que le permitió. Claro, pero además hay mucho voto de Cambiemos. Obvio, hay mucho voto para Macri, o por lo menos ese fue el escenario en 2015, y podría pensar que las características del electorado de la provincia de Córdoba en ese sentido. ¿Cuál va a ser el candidato de Cambiemos en Córdoba? ¿Va a haber interna? ¿No va a haber interna? ¿Van a ir con Negri? ¿Van a ir con Mestre? ¿Cómo se va a resolver esa situación? ¿A quién va a apoyar la Casa Rosada? ¿Coincide los deseos de la Casa Rosada con los de Elisa Carrió como líder de la coalición cívica? Bueno, parte de esas cosas son las que conversaron hoy en Exaltación de la Cruz el jefe de gabinete Marcos Peña y Elisa Carrió. Marcos Peña, que hoy es uno de los hombres más importantes del gobierno, estando Mauricio Macri todavía en el sur, ¿no? ¿Le habrá dicho algo de lo que contó ayer, por ejemplo, en A Dos Voces, que dijo que la escuchaban, el teléfono? Supongo que esos no son reclamos para Marcos Peña, pero lo viene diciendo desde... ¿Cuánto hace Carrió que viene diciendo eso? Me parece que eso fue más un teléfono para la ministra Patricia Bullrich, ¿no? Que últimamente... Dijo, Bullrich me escucha, literalmente lo dijo ayer. Vos decís que no fue una... No fue subliminal, fue directo. Bueno, pero una de cal y una de arena para la ministra Patricia Bullrich, porque también dijo que ella bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años, que es un poco la línea de la ministra de Seguridad, pero al mismo tiempo se enojó y volvió a decirlo por el protocolo de uso de armas de fuego para la policía claro, que en su federal, momento ¿no? fue una de las primeras en oponerse, ¿no? Claro, pero bueno, podemos decir que la foto de hoy es de buena onda, amor y paz. Arranca el año electoral con Elisa Carrió muy, muy adentro de Cambiemos. Vamos a una pausa, la última de esta emisión de TN Central, y enseguida volvemos. Termina TN Central. ¿Estás cansado? Un poco, la verdad que sí. Estás terminando la semana con lo último que te queda de aire, ¿no?
Quedan 3 semanas. Está cansado. No escucharon el suspiro antes. Enero largo. Sí. Pero lindo Sí, enero. obvio. Estamos pasando bien acá en Tele Central, ¿o no? Y sí, porque estamos con ustedes, ¿no? Sí, bueno, ya terminamos, pero acá queda Ya Somos Grandes. Así es, con Diego Leuco, que ya en minutos empieza en la pantalla de TN y nos Ahí está está, ahí está. escuchando. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Te estábamos ¿Cómo estás? esperando, ¿viste? Estábamos llegando con lo último, vos no aparecías. Sí, con el último aliento. Lo Claro. sentía, Sí. Nachito, medio complicado, ¿no? Como justito llegó. Y yo ya tengo el tanque de GNC, ¿viste? Está bien, vos, Maru, un poquito mejor, un poquito más armada. Yo siempre estoy para sostener acá a mis compañeros. Bueno, Está muy bien, va a está sacar muy bien. fuerza sosteniéndome a mí. Claro, bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, Al final nos ponemos así. Exacto, nosotros tenemos el programa también con la gran participación de Fioriti desde Mar del Plata. Hoy con 2 invitados desde allá, desde el Espacio Clarín. Beto Casella, que habla de todo, Atención, Allá. ahí está Beto, mira, ya Mirá saluda. qué grande, Beto. Si alguien sabe de televisión es el señor Beto Casella, sin filtro. Hoy Beto Casella va a responder de todos los temas: política, seguridad, economía, la lucha del feminismo, todas las polémicas en la Argentina, y también uno de los primeros precandidatos a presidente que tiene la República Argentina, que es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Y atención, porque hoy el secreto de Santiago Fioriti es un secreto que va a ser una bomba internacional. Lo que cuenta Fioriti hoy acá en Ya Somos Grandes tiene repercusión en los diarios del mundo, en los diarios europeos. Upa. Así que prometemos esa bomba en el secreto de Santiago en un ratito nada más. Bueno, programa que será levantado por Bendita seguramente, ¿no? Sí, ese es el arreglo que hicimos con Beto. Si Está no, muy bien. no lo invitábamos. Vamos a mirar Ya Somos Grandes. Mirá, desde el auto, te digo. Del auto yendo a mi casa. Perfecto, con Flow, como hacemos todos.